Juan 13, versículo 1, y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo quiero que podamos entender, vamos a irnos verso a verso y entender algo importante. Lo que está pasando en Jesús no es algo que nos lo va a tomar a él de sorpresa. Porque me llama la atención que dice, y lo vamos a ver más adelante también, sabiendo Jesús. Esto me ayuda a entender algo. La muerte de Jesús él sabía. Incluso me dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Hace una semana lo vimos también. Porque normalmente Jesús usaba esta frase: mi hora no ha llegado. Cuando fue lo de cuando convirtió el agua en vino y que María le habla a Jesús, dice: mujer, ¿qué quieres conmigo? Mi hora no ha llegado todavía, ¿no? Cuando han querido apresar a Jesús, pues una vez más dice: mi hora no ha llegado. Pero ahora hemos estado viendo que Jesús está diciendo, sabiendo que la hora ha llegado. Y ese es el momento preciso que él sabe que está a punto de entregar su vida. ¿Y qué va a pasar de este mundo al Padre? Y lo decía ahorita, lo que está a punto Jesús de pasar no es nada fácil. Porque el pasar de este mundo al Padre implicaba entregar su vida. Implicaba el ser azotado, el ser abofeteado. Implicaba que lo iban a coronar con una corona de espinas, que iba a ser colgado en el madero y que iba a resucitar al tercer día. Otra vez, de repente nos hemos acostumbrado a esta escena. Jesús murió, sí, pero resucitó. Pero lo que implica dar su vida, lo que implica entregar. Y bueno, si a veces cuando uno va a ir con el doctor y que te van a poner una inyección, lo que uno sufre por una inyección, ¿verdad? Hay gente que somos muy nerviosos y dice: mejor no, pastillitas mejor, ¿verdad? Porque uno quiere librarse de la inyección. Jesús tiene que entregar su vida. Jesús tiene que hacerlo todo por amor a nosotros. Y sabía que ha llegado la hora. Y me encanta a mí el que podamos entender quién es Jesús, que es Dios, y cómo era su forma. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 6. Filipenses capítulo 2 versículo 6 me ayuda a entender la actitud de Jesús, y que me muestra la Biblia que yo debería de aprender a tener esta actitud. Filipenses 2:6 dice: el cual, Jesús, ¿verdad?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él era Dios. Y cuando vino a este mundo, no vino poniendo una condición: bueno, yo voy, pero que sea como Dios. No, sino que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No me dice ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto es importante. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Entonces, yo estoy viendo a un Jesús que está dispuesto a obedecer al Padre. Estuvo dispuesto a estar semejante a nosotros, siendo un hombre. Pero me llama la atención que dice ahí que se humilló él siendo Dios y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra vez, no es nada fácil. Lo que iba a pasar Jesús no era nada fácil. Sin embargo, él fue obediente hasta la muerte, hasta el punto más intenso. Hasta el último momento fue obediente. Y creo que nosotros deberíamos de aprender eso. Porque el hecho que Cristo nos haya librado de la muerte me lleva a entender que debo de aprender a tener el mismo ejemplo. ¿Cuál fue? Que fue obediente hasta la muerte. A veces Dios nos pide que hagamos cosas y no somos capaces de hacerlo por muchas cuestiones. Pero Él no. Él fue obediente hasta la muerte. Y hay un beneficio, versículo 9. Por lo cual Dios, por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, le dio el más grande. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a entregar su cuerpo. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Sabiendo Jesús, me dice la palabra, qué importante es que él estuvo dispuesto a hacerlo. Si regreso a donde estábamos en Juan, también me dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto es importante porque hablando de los suyos, me habla de sus discípulos. Me habla de que los siguió amando y los ama hasta el fin. Y yo quiero retocar lo que te decía hace rato. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan bueno para con nosotros, que Él nos ama a pesar de cualquier situación. Él nos ama. Y es ahí donde yo tengo que entender que el amor de Dios es para siempre. Muchas veces nosotros hemos sentido que Dios no nos ama. Y es un error. Muchas veces, a veces le decimos a Dios, Dios, dame más de tu amor. Y vuelvo a decirte, Dios lo ha dado todo por ti. Dios nos ha amado y su palabra me dice, mira, algunos versículos que me hablan del amor de Dios. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo nos ha amado Dios? Con un amor, ¿cómo? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Nunca, ¿no? Es eterno, es como Él. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pregunta: ¿con cuántos Dios ha sido misericordioso? Levante su mano. Bueno, una gran señal que entonces Dios te ama. Por eso ha prolongado su misericordia. No se la ha acabado, ¿verdad? ¿Qué me dice Juan 3:16? Saben de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a quienes, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha amado, amó al mundo. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 me dice también: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? O sea, no es que nosotros amamos a Dios primero. No, Dios, yo te amé a ti primero, por eso ámame. No, la Biblia me muestra que Él a nosotros nos amó primero. ¿Y cómo lo mostró? Pues mandando a su Hijo. Juan 15:13. Juan capítulo 15 versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cierto? ¿Quién ha puesto su vida por nosotros? Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama. Nadie tiene mayor amor que este. Y creo que es aquí donde tendríamos que aprender a entender y comprender el amor de Dios. Si tú llegas a comprender el amor de Dios, vas a poder entender que Él estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz para que hoy tú puedas tener vida. Mira lo que dice Romanos 5:8, el último que vamos a leer en cuanto al amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. No solamente nos lo dice. Es muy fácil decir te amo. Hay una gran diferencia entre decirlo y mostrarlo. Jesús no solamente lo dice, sino que lo muestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y eso es interesante,
Porque es muy fácil quizás dar la vida por alguien que es bueno, pero dar tu vida por aquel que es tu enemigo, aquel que es malo, aquel que es pecador y que es perverso, no es tan fácil. Y dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor lo demostró en la cruz del Calvario. Y yo te voy a decir algo. Esta cuestión del amor de Dios, yo sé que todos lo saben. Nadie dice, ay, nunca lo había escuchado. Yo sé que todos lo saben. En mí pasó algo y se los quiero comentar. Cuando yo sabía del amor de Dios, yo entendía el amor de Dios, pero cuando yo pude comprender, el entender a través de la experiencia, el conocer a Dios, el amor a través de un encuentro con Él, yo te puedo decir que mi vida cambió radicalmente. Y no fue en mi conversión, sino que fue en mi proceso, en mi avanzar, en mi crecimiento. Llegó un momento donde leyendo la escritura se revela el amor de Dios a mi vida. Y no solamente lo supe, sino que lo entendí, lo recibí y entendí cuánto me amaba. Y cuando entendí el amor de Dios en mi vida cambió por completo. Así que yo quisiera invitarte, retarte, que durante la semana estudia el amor de Dios. Y dile, revélame, que yo pueda entender y comprender. Sí, porque la Biblia me dice que el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Tan alto, tan profundo, tan ancho, que el hombre no lo puede comprender. Aunque la oración de Pablo es esa, que podamos llegar a entender la longitud, la altura, todo lo que es el amor de Dios. Y te lo digo, ¿por qué? Porque estoy seguro que cuando entiendas cuánto te ama, cuando recibas realmente su amor, hay una gratitud y entiendes su gracia, su justicia y todo, que tu vida transforma y te cambia para siempre. Eso es una realidad, ¿cierto? Regresemos otra vez. Juan capítulo 13. Dice así: y cuando cenaban, estaba Jesús, imagínate Jesús, están todos sus discípulos, están en la cena. Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre, otra vez, sabiendo, Jesús está al conocimiento de todo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Veamos esta etapa ahora, esta parte de aquí, porque me dice que estaban cenando y luego entra un personaje que muchos todavía le tienen miedo, ¿verdad? Que es el diablo. Y yo quiero que puedas entender algo. El diablo aparece en la Biblia y no es un mito. El mismo Jesús lo ha mencionado y podemos entender que es real. Porque como hay gente que cree que el diablo va a acabar con su vida y le tiene miedo, hay un grupo de personas que no creen tampoco en Satanás. Dicen, no, eso no existe. Es como cuando éramos niños y te decían, ahí viene el coco, ¿verdad? Y era para que no hicieras cosas malas. O ahí viene el señor del costal. Y bueno, eso era en nuestro tiempo, ¿no? Quizás hoy asustas a los niños con que te voy a quitar el internet, ¿verdad? Algo así. Pero eran cosas diferentes. Pero algunos no creen en el diablo y dicen, no, eso no es real. Bueno, si la Biblia me habla del diablo es porque es real. Lo que yo sí tengo que entender es que el diablo es un acusador, es un calumniador. Y entendamos algo, el diablo es nuestro enemigo. La mayor estrategia que puede hacer el diablo ante una persona es hacerle creer que no existe. Eso es lo peor, ¿cierto? La otra cuestión importante es entender que Satanás es nuestro enemigo, pero aprendamos, no es enemigo de Dios. La Biblia nunca me dice
que están, a veces nos imaginamos esto, Dios y Satanás peleando uno contra otro, y el ejército de Dios, los ángeles contra los demonios, y una lucha espiritual, y bueno, eso es en Hollywood y todo lo demás. La Biblia no me muestra eso. La Biblia me dice que Satanás no es enemigo de Dios, sino la Biblia me muestra lo contrario. Satanás es un ser creado por Dios. Además, está derrotado y ya está condenado, ya perdió. La Biblia me dice que Satanás será lanzado ¿a dónde? Entonces ya perdió. Ya no tiene que pelear con Dios, y no tuvo nunca que pelear con Dios para nada. El problema de Satanás es que quiso ser igual que Dios. ¿Sí? A veces usamos una frase aquí, ¿no? Se quiso poner con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, no te puedes poner contra Dios. Satanás quiso ser igual que Dios, y Dios lo enjuició en base a eso. Cuidado cuando nosotros tenemos esta misma idea de querer ser igual a Dios. A veces pensamos, no, eso nunca nos puede pasar. ¿Te acuerdas cómo tentó Satanás a Eva? Cuando le dijo, con que Dios dijo que de todo árbol del fruto podrás comer menos de este, que ciertamente morirás. Y le dice Satanás a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas serás como Él, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hace Eva? Pues come. ¿Qué hace Adán? Come. Y hay una consecuencia. Cuidado cuando nosotros tenemos esa idea, porque a veces hoy se nos enseña, eres hijo de Dios, eres un rey también, y eres como un diosito chiquito, y tú puedes hacer y deshacer. Cuidado, porque la Biblia así nos enseña. Sí, me habla de su linaje, de lo que somos, pero la Biblia me habla todo lo contrario al humanismo. No orgullecernos, sino humillarnos, porque la obra completamente la hace Dios. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Un poquito de lo que estoy hablando. Dos pasajes vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es la función de Satanás? Engañar. Cuidado, ese es el problema. No creas que va a ir de noche y te va a agarrar y no nada, ¿verdad? Simplemente él trata de engañar al mundo. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién fue lanzado fuera? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿quién es cuál es su labor? Acusarnos, que somos pecadores, que somos malos. Pero la Biblia me dice que si Él nos acusa, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Pues Jesucristo. Que Él dice, sí, era un pecador, sí, era el peor, sí, pero yo pagué por Él. Y eso es importante, que yo pueda entender. La única manera de librarme es a través de la autoridad de Cristo, lo que vamos a leer. Ahora, yo creo que podamos entender, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Esto es un punto importante. No tiene autoridad. No le temas a Satanás por algo que pueda hacerte, pero tampoco me puedo yo decir, no me pasa nada. Porque mira lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Porque no es enemigo de Dios. O sea, a Dios no le puede hacer nada, pero a nosotros sí nos puede hacer algo. ¿Qué nos puede hacer? Engañar. Aprendan algo el día de hoy. Cuando fue con Adán y Eva, ¿qué hizo Satanás? La engañó, ¿cierto? Cuando fue con Jesús al desierto, ¿qué trató de hacer con Jesús? Engañarlo.
Incluso le leyó un salmo. ¿Se acuerdan qué salmo leyó? Bueno, no le leyó, le recitó el Satanás a Jesús. ¿Sí se acuerdan o no? Aquí es donde me gusta decir, ¿se dan cuenta cómo Satanás sabe más Biblia que nosotros? Cuando dice, lánzate porque dijo que a sus ángeles mandará y todo eso, ese es Salmo 91. Pero no lo dice completo, le quita una parte de ahí para engañar. ¿Sabes qué hace Satanás con nuestra vida? Trata de engañarnos. Por eso me dice, primera de Pedro 5:8, sed sobrios, o sea, estar despiertos, estar preparados y velad, listos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. ¿Se dan cuenta que tampoco dice pelear? No me dice agarra a patadas al diablo, písale la cabeza y machácale y dice algo así, ¿va que no? No más me dice resistir, resístele, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos vamos a pasar por esta. ¿Qué tengo que hacer con el diablo? Nada, tranquilo, resiste, firme en la fe, en lo que has creído, en lo que has aprendido, en eso camina firme en la fe. Pero cuidado, está buscando a quien devorar. Entonces, para estar listos, tengo que aprender a entender la palabra de Dios. Entonces, regresamos a Juan, capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es importante también, porque no solamente sabía que iba a dar su vida, sino que ahora sabía que Dios le había dado todo. Y a mí me gusta usar esto. Cuando la palabra de Dios dice todo, ¿qué significa? Pues todo. Todo está ahora en las manos de Dios. Se había sometido, se había despojado, pero en este momento Dios le había entregado ya todo a su Hijo. ¿Cómo se llama? Ya estaba en él entregado la autoridad, el poder, todo Dios se lo había entregado a él. Está en una posición alta, está en la mejor condición, porque aunque era hombre, Dios le había entregado todo. ¿Entendemos este punto? Es importante, ¿por qué? Porque mira lo que dice versículo 4 y versículo 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él decide, y este es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús decide levantarse a pesar que él sabe que ya todo le pertenecía. Dios lo estaba poniendo en el punto más alto. Y lo que hace Jesús es que cuando Dios lo pone en el punto más alto, Él se pone en el punto más bajo y empieza a hacer la labor de un esclavo. En aquel tiempo, según la cultura, bueno, la gente caminaba de un lugar a otro, traían sandalias, no estaban pavimentadas las calles, caminaban por el monte. Y si alguno ha andado alguna vez con guaraches donde hay tierra, sabe cómo se ponen, ¿verdad? O sea, mal, con el sudor y el polvo y todo, así como que uno dice, ¿verdad? Así caminaba normalmente, así estaba normalmente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegaban a una casa era común que le lavaran los pies. Ya era algo que se hacía como una cortesía. Y entonces, estando en este momento, bueno, esto lo hacía los siervos, los esclavos, y había aún niveles. Y el peor, la condición más baja de un esclavo es el que hacía ese trabajo. Y Jesús hace esa labor.
Lo que me llama a mí la atención es que todo lo que acabamos de leer, todo lo hace Jesús. Y me puse a pensar, imagínense que yo les dijera ahorita, vamos a lavar los pies a algunos de ustedes. Quizás yo como pastor le hubiera dicho a los ujieres, a los servidores, ¿me pueden traer por favor una vasija con agua? Y una toallita por favor para yo seguir enseñar. Y a lo mejor yo puedo hacer eso, para que me entiendan mejor, como en la casa. Yo sé que en su casa no pasa, pero en la mía sí pasa, ¿no? Estaba yo chavito y mi mamá estaba a veces en un lugar, ahorita no vino, así que puedo hablar de ella, ¿verdad? No sé quién me está escuchando, pero estaba sentada y de repente me hablaba a mi hermano, a mí, y nos gritaba, ¿no? Por el nombre, Daniel, Jesús. Y ya veníamos. ¿Qué pasó? Págame el foco, por favor. Y yo así, oh. Lo bueno es que cuando te casas y tienes hijos te puedes vengar de eso, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hoy los papás quieren hacer algo. Oye, ¿sabes qué? Ve a la tienda y haz esto y haz lo otro. Y a veces nuestra posición de autoridad nos hace mandar a alguien que haga lo que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? A veces estás en un trabajo y ya eres el patrón, eres encargado y es más fácil mandar, ¿me traes eso? ¿Me traes lo otro? Por favor, encárgame lo otro. Y usted, no, yo soy el jefe, tú haz lo otro y tú haz eso. Bueno, yo estoy viendo a Jesús diferente. Porque cuando yo leo, dice, Él se levantó en la cena, se quitó él su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Y luego me llama que en el versículo 15 dice, luego puso agua en un lebrillo. Jesús fue el que trajo el agua. Jesús fue el que trajo el lebrillo. Jesús fue el que lo hace todo. Y Él comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él pudo haber dicho, a ver, ven por favor, tráeme agua. Y Pedro, sí, ya, tú eres el peor, el más bravo, ¿verdad? Órale, póngase a lavar los pies a sus hermanos. No. Me llama la atención la actitud de Jesús. Hermanos, humildad. Sabiendo que Dios le había dado todo en una condición de humildad. No solamente da la lección, sino que Él mismo pone el ejemplo. Y esto es para resaltar al Dios que tú y yo creemos. Y Jesús empieza a querer lavar los pies de los discípulos. Y versículo 6. Entonces, o sea, todo iba muy bien, ¿verdad? Y aquí una palabra que es importante. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cuántos de ustedes le hubieran dicho o le dirían a Jesús el día de hoy, a mí los pies no me los vas a lavar? Bueno, ¿algo más fácil? Si traigo una vasija y te digo, te voy a lavar los pies, a lo mejor algunos de ustedes dirían, no, pastor, a mí no. A lo mejor porque trae mal olor, a lo mejor porque no se bañó, porque no se hizo el paticure, ¿verdad? Ahí no se arregló, no me las lavé, no me las pinté, no me las arreglé. Y a lo mejor otro, sí, ¿verdad? Y pastor, por favor, traigo comezón abajito. Ahí por también, tráigale bien porque tengo comezón, ¿verdad? A lo mejor algunos dirían eso. Otros dirían, no, jamás. Bueno, Pedro dice eso. Tú me vas a lavar los pies. En otra versión dice, jamás. Hoy criticamos, pero era normal. Pedro sabe quién es Jesús. Sabe que lo que está haciendo, a él no le tocaba. Y Pedro le dice, jamás. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si hay alguien que siempre hablaba cuando no debería, es Pedro. Siempre sale cuando, ay, Pedro, ya la vas a regar. Yo me imagino que todos los discípulos están bien, se juntan aprendiendo de Jesús, y de repente hablaba Pedro y todo, ay, otra vez Pedrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de otro pasaje? Mira, vamos a Mateo 16:13. Mateo 16:13. Es una de estas veces que Pedro habla y así como que, híjole, no hubieras dicho nada, Pedro, mejor, ¿verdad? Dice así: viniendo Jesús
a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él hizo una pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo según la gente? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Que eso hace la pregunta: ¿usted quién dice que yo soy? Y entonces respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? De repente están preguntando, Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy? De repente hay una revelación de Pedro y Jesús le dice: eres bienaventurado, porque te lo ha revelado mi Padre, nadie te lo ha dicho. Y quizás ahí se levanta Pedro y pues, no siempre me equivoco, ¿verdad? O sea, se pone ahí como que aprendan de mí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Todo iba bien. Versículo 22. Entonces, otra vez esta palabra, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y después de estar en los altos, diríamos aquí en Monterrey, un bájese, ¿verdad? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mía en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Pedro era este tipo de personas que de repente decía unas cosas que Dios le revelaba y de repente la regaba en lo que iba a decir. O sea, imagínate, le estaba diciendo: no vayas a la cruz a morir, que esto no te vaya a pasar. Y Jesús voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Quítate delante de mí, me eres tropiezo. Bueno, ese mismo Pedro es el mismo Pedro que le está diciendo a Jesús: a mí no me vas a lavar los pies. No fue la única vez. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Está Jesús mostrando su gloria, está Moisés, está Elías con Jesús mostrando su gloria, y cuando está mostrando su gloria, Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cómo ves si hacemos una enramada, o sea, una tiendita, y aquí nos quedamos? Y Jesús dice: nada que ver, Pedro, o sea, tranquilo. O sea, Pedro hablaba cuando no tenía que hacerlo. Y otra vez, nadie le dijo que tenía que levantarse cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Y entonces, después de abrir, digamos, la bocota, ¿verdad?, de Pedro, versículo 7, Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Claro, Pedro no está entendiendo qué es lo que está pasando. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, Jesús le está diciendo: si tú no te dejas lavar, no puede haber una relación entre nosotros. No tendrás parte conmigo. No hay una intimidad, no hay una relación, no podemos estar juntos si no permites que yo te lave. No hay un compañerismo, no podemos convivir. Versículo 9. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿verdad? Y uno diría: no, que no. O sea, lo que está diciendo es: báñame, los pies no. Si es para tener una relación contigo, báñame por completo. Y como que de repente se va de un extremo al otro Pedro, ¿verdad? Versículo 10, y dice: y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios
todos. Esta parte a mí me gusta mucho y hay que entenderla. Dice así: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. La palabra lavado en este versículo significa en el original baño completo. O sea, el que se bañó completamente no necesita lavarse. Y la palabra lavarse o lavado en los otros versículos habla de bañarse una parte del cuerpo. ¿Sí? Hay una diferencia en cuanto a esto. Y es que, bueno, no sé, a lo mejor en el rancho, ¿se acuerdan? No sé si a alguno de ustedes les tocó. A mí me tocó en la escuela bíblica que el baño no estaba al lado del cuarto como hoy está, o dentro de la casa. Que a veces tienes que irte a bañar a una parte y caminar hasta llegar a donde estás, a donde vas a cambiarte, al cuarto. Y en ese caminar, y vas en guaraches, vas mojado, y si pasas por tierra te vas a mojar, aunque ya te bañaste. Es que necesitas limpiarte nomás los pies. A mí me gusta este ejemplo decirlo. Es como si ustedes van a una fiesta y se bañan y se arreglan y se ponen, decimos de aquí, de pipa y guante, ¿no? O sea, de lo mejor. Estás arreglado, estás bañado, estás el mejor ropa, el mejor perfume que tienes, estás listo para irte a la fiesta. Y cuando estás a punto de irte a la fiesta, empiezas a escuchar la campana del camión de la basura. Y de repente, ya sea que los papás le dicen a los hijos: a ver, tráete la basura, saquen la basura, porque viene la basura, ¿no? Saquen las bolsas, ahí viene la basura. O ya sea que tú mismo vayas por los papeles del baño, por arreglar todo y sacar la basura. Y lo haces. Terminas de sacar la basura. Pregunta: ¿te vuelves a bañar? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Nomás no lavamos, ¿qué? Las manos. ¿Por qué no me baño? Porque ya estoy limpio. Y lo que se me ensució fueron las manos. Lo que Jesús está enseñando es esto mismo. O sea, ustedes están limpios, pero tienen que lavarse los pies. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que hemos escuchado el Evangelio hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, la Biblia me dice que yo, cuando he creído en Él, ahorita celebramos la Santa Cena y recordamos en el líquido, en el jugo, la sangre de Cristo. Que Él me ha lavado mi vida, me ha quitado de mis pecados. Entonces la Biblia me dice que yo estoy limpio por lo que Él ha hecho en mí. Y cada día yo tengo que lavarme los pies. Y esto me habla de mi posición en Cristo. Estamos limpios delante de Dios por la palabra que hemos recibido. Pero día a día seguimos ensuciando nuestros pies y tenemos que limpiar nuestros pies para estar bien delante de Dios. ¿Me explico? Mira algunos versículos. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego me dice un grupo de personas que no van a heredar el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11: y esto erais algunos. O sea, le está diciendo, ustedes eran de esto, porque esta carta va a la iglesia. Y dice, ustedes eran esto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
Entonces, este versículo me habla a entender que yo pude haber vivido de esta manera, pero cuando vengo a Cristo, mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados. Ya he sido santificado, justificado delante de Dios. Ya estamos bañados por completo. Mi condición delante de Dios es: yo tengo que estar lavado. Si no estoy lavado, pues Jesús no puede tener parte conmigo. Por eso Él tiene que lavarnos para tener una intimidad con Dios. Otro versículo, Tito 3:5. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él es el que nos ha lavado. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué fuimos lavados? Con su sangre. Aprendamos algo, paréntesis. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para el perdón de pecados, para limpiar nuestros pecados. ¿Para qué más? Bíblicamente, para nada. No es un escudo. Cúbrete con la sangre de Cristo para que no te pase nada. Para eso no dice la Biblia que es. ¿Alguna vez Jesús lo hizo? Me quieren apedrear, me cubro con la sangre de Cristo para que no. La iglesia primitiva querían, bueno, hay que decir, no es que bueno, Cristo no había muerto, ok. La iglesia primitiva, a Esteban, a la iglesia cuando los perseguía Pablo, mismo Pablo, ¿alguno se cubrió con la sangre de Cristo? No, para eso no era, para eso no es. A veces usamos elementos para lo que no es. Cuidado de no cometer errores. ¿Sí? Entonces tengo que aprender a entender que Él ya me limpió. Pero también yo tengo que aprender a buscar esa limpieza. Porque alguien podría decir: pastor, pues ya me limpió. Ya no hay pecado en mi vida. Ya nunca más, porque estoy limpio por la palabra. Pero Jesús es un ejemplo de los pies. Tengo que limpiarme mis pies. ¿Por qué? Porque en mi caminar diario me ensucio. No me tengo que volver, voy a volver a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. No, ya estáis limpios por la palabra que nos ha dado. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente limpiarme los pies, que fue lo que me ensucié. En el ejemplo que les puse, solamente lavarme las manos, porque fue el ejemplo que vimos, fue lo que me ensucié. Y eso es el confesar mis pecados. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi caminar diario yo sigo haciendo cosas que no son correctas. Sigo pensando mal, sigo hablando mal, sigo contestando, sigo desobedeciendo, sigo quizás robando, mintiendo, no sé. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que limpiarme de eso. Limpiarme de toda contaminación de la carne y de espíritu. Y de espíritu me habla, es en minúscula, y habla del carácter mío. Yo tengo que limpiarme. Yo tengo que tratar de no cometer los mismos errores. ¿Por qué? Para perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Entre más temor de Dios tenga, más vida en santidad puedes vivir.
Mira lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Y con esto terminamos. Un versículo más después, ¿sí? Dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que despojarme del viejo hombre. Lo que yo hacía antes, tengo que dejar de hacer. Acabamos de leer que decía de los fornicarios, adúlteros, afeminados, todos los borrachos. Dice, esto eran antes, mas ya habéis sido lavados. No podemos pensar que yo vivía de una manera y ahora con Cristo sigo viviendo de la misma manera. Por eso dice ahí, esto era antes. Ya no puedo vivir de esa manera. Despójate de esta manera de vivir. La Biblia me dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Ahí está la respuesta? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puedes limpiar tu camino? ¿Cómo puedes limpiar tu vida? ¿Cómo puedes caminar tu día a día? ¿Con qué limpiará? ¿Acaso dice, con qué limpiará el joven su camino? ¿Escuchando salmos y cánticos todos los días? Porque a veces pensamos que por cuanto todo el día estoy escuchando música cristiana, mi vida va a cambiar. Y eso no dice la Biblia. No quiere decir que sea mal, no. Pero con esto, su palabra limpiaré mi camino. ¿Sí? Con guardar su palabra. Salmos 51, versículo 1 y luego el versículo 6. Y ahora sí ya terminamos, ¿sale? Salmos 51, versículo 1 y luego el versículo 6. Dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista está diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de tu pecado. Versículos 6 y 7. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El único que puede limpiar nuestra vida, ¿quién es? Jesús. Ahora entiendo por qué Jesús no puso a sus discípulos a lavar los pies de los otros. Porque entonces podríamos pensar que no solamente Jesús puede lavar nuestros pies, sino hay alguien más que lo puede lavar. Pero cuando Jesús se ciñe, cuando Jesús toma el agua, cuando Él empieza a limpiar los pies, nos está enseñando que Él es el único que puede limpiarme de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Jesús le dice a sus discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. ¿Cuál palabra? El evangelio. Es la que me limpia. Pero también escuché que dijo, aunque no todos están limpios. ¿Por qué? ¿Por quién lo dijo? Por Judas. Porque sabía que lo iba a entregar. Y termino con esta reflexión. Puedes caminar con Jesús. Puedes comer de los milagros de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Puedes ver los milagros de Jesús.
Pero si no dejas que limpie tu vida, estás perdido. Él nunca fue limpio. Eso es importante porque, vuelvo a decir, puedes tener tiempo estando en la iglesia, años estando en la iglesia, pero si no dejas que Él lave tus pies, que Él te lave a través de la palabra, no puedes tener intimidad con Él. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Probablemente cuando iba Judas y fue mandado con los discípulos, a lo mejor hasta milagros hubo de estos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús claramente le dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No les dice: sí, estabas conmigo pero te fuiste. No. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú no dejas que Dios lave tu vida, no puedes tener una relación con Él. Y si tienes una relación con Él, ahora tienes que aprender a permitir que Él lave lo que estás cada día contaminándote. Porque si tú te ensucias, no dejas de ser hijo de Dios.